Cuando los niños se inician en el mundo de la pintura, casi jugando, se les suele regalar una caja de acuarelas. Por alguna razón, muchos creen que las acuarelas son fáciles, y no es así, ya que se basan en conseguir gradaciones de color con agua, y lo que se pinta con acuarelas no es fácil de arreglar en caso de error. Sin embargo, existe otro tipo de pintura mucho más sencilla de usar, que permite correcciones continuas y que es ideal para principiantes, la pintura al óleo. Pintura al óleo, un arte corregible. El óleo es una pintura muy espesa, y se fija con facilidad sobre la tela. Además, cada capa de pintura aplicada puede seguirle una segunda capa tras un tiempo de secado relativamente breve y los fallos se pueden corregir con facilidad cubriéndolos con más pintura o raspándolos con la paleta para quitar la pintura aplicada anteriormente. Por otra parte, la textura de la pintura permite mezclar los distintos colores sobre la paleta de madera en lugar de directamente sobre la tela, evitando fallos de planificación. Ya os dimos las pautas de cómo aprender a mezclar colores con algunos trucos y un poco de imaginación. Otros trucos que la pintura al óleo permite son, bloqueo de color, usar una versión algo más diluida para delimitar los contornos, de manera que las líneas quedan mucho más definidas en los cuadros al óleo que en obras realizadas con otras técnicas. Crear sensación de volumen usando distintos tonos del mismo color premezclados. Permite usar un pincel pequeño para técnicas de manchado o puntillismo, gracias a que la pintura al óleo no se mueve más allá del sitio donde se aplica. Materiales necesarios para pintar un cuadro al óleo o una superficie sobre la que pintar, puede ser tela, pero también madera, o una pared enyesada. El óleo es una pintura que puede usarse sobre múltiples superficies y, de hecho, su primera aplicación fue como pintura mural. Pinceles, usados en pintura al óleo son básicamente dos, ambos delgados y de pelo duro, uno, más corto, para marcar las pinceladas, y otro más largo, para zonas más amplias. Pero además se pueden usar brochas pequeñas para zonas anchas. Paleta para pinturas trementina para diluir la pintura, un trapo, y una paleta para remover la pintura si hace falta. Alcohol. Cómo pintar un cuadro al óleo, paso a paso. Boceto, es el primer paso para casi cualquier tipo de pintura, y suele realizarse con carboncillo o lápiz de grafito, así es como haremos los dibujos que luego pintaremos. Una vez se empiece a pintar, el boceto ha de ser repasado con algún tipo de pintura diluida para seguir siendo visible. También se puede fijar con laca. Imprimatura, es una primera capa de color suave bastante diluida en trementina y que sirve, básicamente, para que el fondo de la pintura deje de ser blanco. El fondo blanco suele ser engañoso y cuesta pintar bien sobre él, así que la imprimatura es necesaria. Los colores adecuados para imprimar son los amarillos claros, sepia, arena, y a veces en lugar de óleo se usan acrílicos. Primera capa monocromática. En la primera capa solo se definen las formas a grosso modo, creando zonas de luz y de oscuridad. En algunos casos, esta primera coloración es seguida por otra de tono grisáceo llamada grisalla, que le confiere mayor luminosidad. Mientras que la grisalla es opcional, la primera capa monocromática es necesaria y debe realizarse bien, porque es como un plano de la pintura. Las capas siguientes se aplicarán siguiendo las zonas de luz y sombra que define esta primera capa, así que si está mal la pintura no será lo que se esperaba. Distintas capas cromáticas. A partir de aquí,
deben ir aplicándose los distintos tonos en capas finas, realizando también los raspados y las mezclas de color adecuadas para conferir al dibujo sensación de volumen, profundidad, sombras, etc. Trucos para dar carácter a la pintura. Aunque los pasos anteriores son suficientes para terminar una pintura al óleo, lo cierto es que hay unos cuantos trucos más precisos que os vendrán bien para darle personalidad o, simplemente, para realizar bien algunas partes del cuadro. Usa un pincel plano corto para las pinceladas que quieras destacar, y uno largo para las zonas que quieras que queden más uniformes. Usa la paleta de manera inteligente, colocando siempre los mismos colores en la misma posición. De esa manera su uso será más intuitivo, simple y pintarás con mayor fluidez. Realiza tantas pruebas como necesites para que cuando apliques la pintura sea del tono adecuado. Puedes aprovechar los tiempos de secado de las distintas capas para hacer pruebas de color. Hay que usar más pintura en las capas superiores. En la última es aconsejable usar el pigmento directamente tal y como sale del bote, mientras que en las primeras capas se suele usar muy diluido en trementina. De esa manera las figuras, que son las que se pintan en último lugar, quedan sólidas, y los fondos parecen líquidos o transparentes. Cada capa debe secarse por separado si quieres poder borrarla. Si varias capas se secan juntas, a la práctica se convierten en una sola capa, y por tanto si se borran con alcohol, se borran ambas. En otras palabras, si se pretende que la pintura al óleo sea la opción reversible, que os aseguro que puede ser, tenéis que pintar lentamente y con mucha paciencia. Cuando dejes que tu pintura se seque, hazlo al aire libre o en una habitación aireada e iluminada. Aunque mucha gente no lo sabe, cuando se seca en la oscuridad, encima de las capas de pintura se puede crear una película oleosa, y esta le va a conferir a la pintura un tono amarillento y avejentado. Let's block ads. Uy,